el tema de la noche de hoy es muy importante, ya que está relacionado con el video, el último video que se publicó de la clase 3 del curso de escáner automotriz nivel 3. Específicamente es del cuerpo de aceleración de una Dodge Journey y de una falla que vuelve locos a los clientes porque ellos se estresan, ven su rayito prendido en el tablero, le genera estrés y hay algo que genera un bloqueo dentro de este proceso, y es que el cuerpo de aceleración trae una tapa en la parte de aquí arriba, y cuando nos llega el vehículo y vamos a diagnosticar, nosotros el primer bloqueo que tenemos es cómo yo voy a diagnosticar si yo no me atrevo a abrir este cuerpo de aceleración. Esto viene sellado. Este específicamente no tiene seguros, no tiene tornillos, no tiene remaches, no, viene sellado en la parte de arriba, en esta parte alta. Y bueno, ese es el primer limitante con el que nos encontramos. Y entonces decimos, ¿cómo vamos a resolverlo? La buena noticia es que se puede resolver. Ahí en el video están los códigos de falla que se relacionan con esta falla específica. Vamos a estudiarlos también aquí dentro del proceso. Vamos a ir al on demand. Vamos a ver el circuito del cuerpo de aceleración, cómo funciona. Tenemos sorpresa, porque es que yo me traje un cuerpo de aceleración de Dodge Journey y vamos a ir adentro de ese cuerpo de aceleración. Vamos a desarmarlo. ¿Ya? Vamos a desarmar ese cuerpo de aceleración y vamos a ver qué tiene adentro. Si es verdad que es inteligente, si es que en realidad sí hay que atribuirle todas esas cosas que dicen que cuidado, no lo toque, mire que se descuadra, mire que se desprograma, hasta dónde es cierto y hasta dónde no es cierto. Porque si nosotros como técnicos no estamos seguros con nuestro criterio de saber qué puede ocurrir y qué no puede ocurrir, digamos que esa inseguridad se la transmitimos al cliente y el mismo cliente termina por creer que nosotros no tenemos conocimiento. Ojo, podemos saber todo el proceso, pero si no hay seguridad en nuestras palabras, termina el cliente por creer que nosotros no sabemos. Y después de que un cliente tenga eso en su mente, no hay quien cambie eso en la mente de ellos. Bueno, miren ustedes la tapa del cuerpo de aceleración electrónico en la imagen de la izquierda. Miren que esta tapa tiene aquí exactamente la tapa superior, ¿cierto? Esta tapa tiene aquí su pliegue, tiene un pliegue. Esa tapa que estamos viendo aquí en pantalla, la única manera de removerla es coger con una herramienta, que puede ser un destornillador, una pinza, con algo que podamos abrir ese pliegue, ¿cierto? Que no nos, digamos, poderla liberar. Y ahí donde tenemos el principal problema. ¿Por qué? Porque una vez que abramos esa tapa, volverla a sellar y dejarla perfecta va a ser casi que imposible, por no decir imposible, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a diagnosticar el paso, cuando tomemos la decisión de abrir ese cuerpo de aceleración, es porque tenemos la autorización del cliente, que el cliente esté consciente de que ya pusimos el escáner, ya hicimos el diagnóstico, ya estamos seguros qué es lo que está ocurriendo y que nosotros ahí vamos a ir a abrir ese cuerpo de aceleración única y exclusivamente para confirmar que sí está desgastado el piñón. Solo para eso lo vamos a abrir, ¿cierto? Ahora, ¿tiene arreglo ese cuerpo de aceleración? Bueno, la noticia que les tengo, y nos vamos a dar cuenta ahorita que lo desarmemos, es que no tiene arreglo el cuerpo de aceleración porque los engranes, por lo menos en Colombia, no los he podido conseguir por ningún lugar, ¿cierto? De pronto se pueda conseguir el pequeño, pero el grande que va justo donde van los TPS, ese va pegado con todo el vástago y ese no se consigue. Entonces, realmente no tiene sentido reparar un cuerpo de aceleración si el cliente está en la capacidad de proveernos un repuesto nuevo, 100% original, o puede ser el homologado. He instalado el homologado chino en las Dodge Journey y funciona perfecto, funciona sin ningún contratiempo. ¿Listo? Les quería presentar aquí en la imagen de la izquierda tenemos el cuerpo de aceleración con su vista trasera. En la parte de la derecha tenemos la vista delantera y vamos a proceder a unas preguntas iniciales con respecto al cuerpo de aceleración. ¿Cuáles son las preguntas que se pueden presentar normalmente con respecto al cuerpo de aceleración? La pregunta frecuente principal es, ¿se desprograma si muevo la mariposa? Bueno, la respuesta es, el cuerpo de aceleración no se va a desprogramar porque usted mueva la mariposa. Ojo lo que estoy hablando porque es muy claro.
no se va a desprogramar el cuerpo de aceleración. De hecho, miren lo que les estoy diciendo. La computadora no se va a desprogramar porque movamos la mariposa. ¿Y por qué les estoy hablando esto de esta manera? Porque es que la computadora ya tiene su programación metida dentro. O sea, no podemos confundir un reaprendizaje, un relearn, con una programación. Y es uno de los errores comunes que se comete. El lenguaje también es muy claro, ¿cierto? Y muy importante dentro de este proceso. Entonces, yo no puedo hablar de programar un cuerpo de aceleración o programar una computadora si en realidad lo que voy a hacer es un servicio de mantenimiento, un relearn o un reaprendizaje. Entonces, ¿a qué se le hace reaprendizaje? ¿Se le hace reaprendizaje al cuerpo de aceleración o se le hace el reaprendizaje a la computadora? Ahí viene el otro cuestionamiento. Bueno, señores, se le hace el reaprendizaje a la computadora. ¿Cómo así? Sí, se le hace el reaprendizaje a la computadora porque es la computadora quien almacena la información de cuál es la posición de reposo de la mariposa. No es el cuerpo de aceleración quien almacena esta información. De hecho, el cuerpo de aceleración no almacena ningún tipo de información. Y ahí venimos a la tercera pregunta. ¿Es inteligente el cuerpo de aceleración? No, no es para nada inteligente el cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración simplemente es un actuador en la parte de la mariposa con dos sensores. ¿Listo? Entonces no es inteligente en lo absoluto. Ahora, ¿se daña el cuerpo de aceleración si yo abro la mariposa con mis manos? No se daña, absolutamente no se daña, y lo vamos a demostrar ahora que desarmemos el cuerpo de aceleración que tenemos aquí para traerles a ustedes en la noche de hoy. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer nosotros acá? ¿Cierto? Ustedes vamos primero a ir a los diagramas, vamos al on demand y vamos a ver ese circuito de 6 pines del cuerpo de aceleración electrónico de la DOS Journey, cómo está compuesto, cómo está configurado, de dónde vienen cada uno de esos pines, qué es lo que hacen, qué es lo que traen. Vamos a ir ahora mismo al on demand y ya regresamos nuevamente aquí a compartir pantalla. Estamos aquí ahora en el Mitchell on demand y nosotros nos vamos a ir a buscar la camioneta 2013. Vamos a la marca Dodge y vamos aquí a poner Journey o Journey. Vamos a darle Repair y ya una vez que ingrese, nosotros vamos a ir aquí a los diagramas de cableado. Vamos a buscar acá Engine Performance. Listo, aquí tenemos los diagramas de motor para el motor 2.4 y el motor 3.6. No sé en sus países qué motores estén trabajando actualmente. Aquí en Colombia llega la 2.4 y es la que estamos trabajando actualmente. Es la que más se vende, la 2.4. Y ese es el caso que vamos a estudiar hoy. Entonces, listo, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Miren que en la 2.4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas que llevan al diagrama del motor, diagrama eléctrico del motor de este vehículo. Ya yo previamente ya sé dónde está la información. Me tocó entrar una por una para mirar por dónde empezar. Vamos a empezar por la 5, que es donde directamente vamos a ampliar bastante para que los que están en dispositivos móviles puedan visualizar. En la 5 es donde está la información con la cual queremos trabajar. Vamos a ver acá. Yo creo que aquí quedaría perfecto. ¿Listo? Entonces miren ustedes, nosotros acá tenemos el diagrama de la parte del cuerpo de aceleración, un cuerpo de aceleración que consta de 6 pines. Vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí tenemos pin 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es de 6 pines y vamos a ver nosotros en qué consiste esto. Bueno, miren, en el cuerpo de aceleración nosotros vamos a tener un circuito que es para la mariposa o para el motor del cuerpo de aceleración.
¿cierto? Que es el que se va a encargar de abrir y cerrar el cuerpo de aceleración. Y nos dice el diagrama que esto lo vamos a encontrar en el pin 1 y el pin 4. Miren, en esos dos que están acá. ¿Listo? 1 y 4. En el 1 va a estar la alimentación positiva y en el 4 vamos a tener tierra, que es con el cual se va a hacer la modulación de señal. De ya una vez que tenemos aquí, de este lado, descartados dos cables que son directamente para el motor de la mariposa, nosotros nos van a quedar 4 más. ¿Y esos 4 más a qué corresponden? Bueno, corresponden al circuito de los dos sensores, del TP1 y TP2, o podemos decirle también TPS1 y TPS2. Throttle Position Sensor 1 y Throttle Position Sensor 2. ¿En qué está compuesto ese circuito? Bueno, tenemos aquí la señal del 1 en el pin 5, tenemos la señal del sensor 2 en el pin 6, ¿ya? Y aquí nosotros tendríamos los 5 voltios de referencia y la tierra. O sea que con esos 4 cables, nosotros tendríamos las 2 señales de los TPS y tendríamos la alimentación. Ahora, aquí yo voy a hacer una pregunta, ¿cierto? Y como no está activo el audio, me gustaría que la contestaran por chat, pero viene una pregunta muy buena que les voy a realizar y es la siguiente. Señores, ¿qué creen ustedes que pasaría si esta referencia de 5 voltios, que son positivos, del cuerpo de aceleración, digamos que se pone en corto, se aterriza? ¿Qué puede ocurrir si esta referencia de 5 voltios se aterriza? Los leo en la caja de chat. Por favor, participen en la caja de chat. ¿Qué creen ustedes que sucede? Por acá Ángel está colocando, no trabajaría el cuerpo de aceleración, solo el motor del mismo. Podría ser, digamos que es una buena respuesta. Aquí dicen que no sería capaz de mover la mariposa, no trabajaría el cuerpo de aceleración, solo el motor del mismo. Ajá, no respondería el acelerador. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí donde vamos, vamos a preguntar otra cosa más. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Qué pasa si ocurre esto? Si yo les digo que el vehículo se apagaría o el vehículo después de que ocurra esto no encendería. ¿Es probable o no es probable que por culpa del cuerpo de aceleración el vehículo deje de encender? Si se puede apagar, si es probable, si se enciende. Wow. ¿Y quién lo sustenta? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano para sustentar esto? Porque está muy interesante. Si se caen esos 5 voltios de referencia del cuerpo de aceleración, si se van a corto, ¿el vehículo enciende o no enciende? Alguien que, alguien, Acá alguien que Raúl solicite. Zapata levantó la mano para acotar su respuesta. Vamos a Dale, darle vamos. audio, por favor. Raúl, activa micrófono. Maestro, sí enciende, pero el carro no acelera. Es como para que llegue a un taller o a un servicio el auto. Es lo que Ok. me ha pasado a mí. Yo he encendido carros, yo he encendido vehículos Nissan Sentra B16 sin tener conectado el cuerpo de aceleración. Yo lo he encendido, lógicamente fallando de una manera salvaje, pero los he encendido. Eh, ¿Quién más dice que se enciende o quién se atreve a decir que no enciende y que pueda aportar algo aquí con vos? Por acá, Héctor, por favor, abre micrófono y danos tu aseveración. Posteriormente, Rafael Núñez, después de Héctor. Sí, sí enciende, profe. Sí enciende. Uh-huh. Normalmente va a modo de protección, dependiendo cómo esté la programación de cada vehículo. Hay vehículos que se neutralizan, se meten a modo de protección. Hay algunos que no levantan los RPMs. Hay algunas que incluso te pueden llegar a mandar algunas averías más con diferentes códigos. Regularmente son los códigos 21 para arriba, ¿no? Pero enciende, sí, entra en modo de protección también,
Incluso puede que no entre en modo de protección, pero no hay respuesta de los APPs ni de los TPs. Ok, listo, perfecto. ¿Alguien que diga que no enciende o todos dicen que sí enciende? César, ¿usted qué opina? Ajá. Antes de que nuestro compañero Rafael haga su interacción y luego Marconi y posteriormente Alejandro, me gustaría acotar de que puede, dependiendo del tipo de vehículo, ocurrir que sí encienda y entre directamente en modo de protección, en modo crucero, y de esta manera en algunos vehículos se activa precisamente el rayito y en otros vehículos no enciende para nada porque precisamente necesita esa señal de referencia porque vas por un muy buen camino. Sí, 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 perfecto. Voy a dejarlo acá y voy a darle pie a Rafaela que nos aporte. Pues, luego Tony y posteriormente a Dale, César. Rafael, por favor, enciende el micrófono. Mira, sí enciende el carro. El problema es que no va a llegar a más, no va a pasar a más de 2.000, 3.000 revoluciones, porque el voltaje no está para subirlo, no permanece el voltaje. Entonces, más de 2.000, 3.000 revoluciones no te va a dar y va a estar cayendo, va a estar como en un sub y baja, en un sub y baja, en un sub y baja. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Pasamos ahora a la interacción de nuestro compañero Marconi. Por favor, activa micrófono y danos tu acotación. Les comento algo. Más que opinar, les daría mi experiencia que estoy pasando actualmente. Tengo un máxima del año 2004 que llegó con problemas de aceleración. No he medido el cuerpo de aceleración. Resulta que si prende el carro completamente, como les digo, no he medido cuerpo de aceleración. El carro lo que hace es que entra, por ejemplo, en marcha atrás y me da un poquitico más de movimiento. En marcha adelante igual, pero las revoluciones no suben de 1.000, no suben. A medir el cuerpo de aceleración, a ver si tengo esa referencia o no tengo esa referencia, y les doy la opinión después. Pero lo que me está pasando con ese carro es eso: no tiene más de 1.000 revoluciones, no sube más que eso, lo acelero a pedal, no abre el cuerpo de aceleración para nada la mariposa, y es lo que me hace. El carro sí prende bien, aunque falla a veces un poquito y se apaga, y ya luego lo dejo un ratico que siga prendido, y sí se mantiene prendido, y ya puedo cambiar la velocidad, pero con esa condición, que no levanta más de 1.000 revoluciones, no acelera. Nada. Ese es mi comentario. Marconi, tu frase célebre que tanto decís en el grupo, ¿cuál es? Que voy a tirar las pedradas. Bueno, ahorita tira las pedradas en la sección de preguntas y respuestas. Sí, señor. Y para esto vamos a seguir esta línea de 5 voltios de referencia. Nosotros nos vamos a ir a seguirla para ver esos 5 voltios de dónde vienen. ¿Qué opinan acerca de eso? Miren ustedes, es importante saber de dónde vienen los 5 voltios de referencia o no. Los leo en el chat. Entonces, miren, ya señalé la línea. La marqué con verde para que no se nos vaya a perder, ¿cierto? Y vamos a seguirla. Vamos a seguirla. Aquí vemos que tenemos un punto como una estrella. Entonces, nos podemos dividir hacia varios lugares. Vamos a coger aquí hacia arriba primero para ver hacia dónde sube. Aquí sube. Aquí sube. Y hemos llegado aquí a una regleta que dice que en el lado izquierdo del compartimento del motor vamos a encontrar este tipo de conector. Y entonces, si vemos aquí, llega por esta parte, sube y se nos va a devolver por el cable que es rosado, miren. Entonces vamos a bajar nuevamente. Bajemos porque ya está bajando. ¡Wow! Miren ustedes a dónde hemos llegado, señores. A los 5 voltios de referencia del CMP. Estamos ahora mismo viendo que los 5 voltios de referencia del cuerpo de aceleración son comunes con los 5 voltios de referencia del sensor de árbol de levas. Ahora tenemos una más aquí que baja. Miremos hacia abajo. Vamos. 5 voltios de referencia del CKP. Ojo, importante lo que acabamos de acotar y ver acá. Estos 5 voltios de referencia que tenemos aquí son comunes para estos 3 sensores, señores. Miren ustedes acá. CKP,
CMP y cuerpo de aceleración. Entonces, si por algún momento, algún punto, este cable que llega al cuerpo de aceleración se pone en corto, se nos aterriza, ¿cierto? Va a afectar también los 5 voltios del CMP y los 5 voltios del CKP. Ahora, ¿de dónde viene esto? Vamos a ver de dónde vienen esos 5 voltios. Tocamos aquí y dice que sigue en el pin 16. Entonces, estamos en el diagrama 5. Vamos a irnos ahora al diagrama 4. Y en el diagrama 4 vamos a ubicar por dónde entra el 16. Por la derecha, vamos a ver. Aquí está. Y vamos a ver hacia dónde pasa. Aquí baja, aquí baja. Sí, señores, miren lo que tenemos acá. Miren lo que tenemos, pin 67 de la computadora de motor, Powertrain Control Model. O sea que esos 5 voltios de referencia vienen de computadora y llegan específicamente a esos 3 sensores. Los comparten. Ahora sí, ¿alguien más quiere aquí hablar en el momento acerca de lo que acabamos de ver? Podemos abrirle micrófonos a otras 3 personas más. Decir algo acerca de que, según el diagrama del carro, se tendría que revisar si el voltaje que le llega al TP o al cuerpo de aceleración, incluso no sé si también puede hacer que llegue a los AP, a los APP, porque si es el mismo circuito y está aterrizado, no va a haber señal ni de CMP ni de CKP y es donde el vehículo no puede encender, como usted lo decía. Pero también me gustaría agregar, y esto como modo de experiencia, es súper, es la única vez en que me ha pasado, pero fue un corto específicamente fue con un código 2110 o 2101, que es uno de los que acaba de tener usted con Journey, que es específico del motor del cuerpo de aceleración. Ese circuito se me aterrizó. ¿Y qué era lo que pasaba? Que en cuanto yo abrí el switch, la mariposa, la moneda, se abría por completo. Entonces, es como cuando cualquier vehículo que esté bien, si nosotros lo queremos arrancar con el acelerador hasta el fondo, no va a arrancar el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que cuando yo abría el switch, se aterrizaba el circuito, se abría por completo la mariposa y por más que le dábamos, no arrancaba. Había la referencia en los inyectores, había la referencia en las bobinas, había todo, pero por estar ese circuito en corto del cuerpo de aceleración, era como si en el momento se le estuvieran yendo los 5 volts de referencia, se le estuvieran llegando directo al cuerpo de aceleración, se aceleraba y no arrancaba. Entonces, reafirmo mi opinión anterior de que el vehículo sí enciende, pero hay casos y debidos casos, como el que acaba de mencionar usted, que sea el mismo circuito de referencia hacia CMP y CKP, pero también puede llegar a ser que el corto esté haciendo que la moneda se abra y también por eso no encienda. Entonces, sí reafirmo mi punto de opinión de que sí enciende, pero hay casos en los que no va a encender. En la lista de espera tenemos a Arismendi, que ya le habilitamos para que ingresara con micrófono. Pero quiero acotar algo con respecto a lo que dijo el amigo Héctor, ¿cierto? Y es que si, mira nomás esto, o sea, hay algo que mencionó hoy durante el día el amigo César y que no lo podemos dejar en el aire. Y César, hoy creo que fue en la tarde que dijo algo acerca de tenemos que tener en cuenta lo específico de la información. Creo que estabas hablando de un CKP, del vehículo. Sí, señor. Tal. Lo que yo quiero es que el error que de pronto se cometió al momento de que todos empezaron a contestar en el chat es que no tuvieron en cuenta lo específico de la información técnica para el vehículo. Quiere decir, y es un error que yo he cometido y cometo y que todos como técnicos vamos a cometer, y es que pensamos que porque ya estudiamos una información aplica para todos los vehículos igual. Y no, lastimosamente no.
y es ahí donde el trabajo se nos vuelve complicado, se nos pone difícil, porque no nos vamos a almacenar todos estos diagramas en la mente. Todo es imposible. Entonces, debemos de acostumbrarnos a consultar la información técnica. Para esta camioneta, contestando a lo que dijo el amigo Héctor, no es posible que si se caen los 5 voltios del cuerpo de aceleración, afecte el pedal de aceleración, porque el diagrama es muy claro, que de aquí solo va para 3 lugares, ¿ya? Solo para 3 lugares. Exactamente. Para el TKP, CMP y el cuerpo de aceleración. En este vehículo, el pedal de aceleración quedó en otro circuito aparte, y si quieren, vamos ahora mismo, busquémoslo para ver con qué está relacionado. ¿Listo? Sí, señor. Y precisamente por eso fue que hice esa interacción esta tarde por el chat con respecto a lo de la información específica por el fabricante. No nada más fabricante, también tiene mucho que ver con el modelo específico del vehículo, porque a veces un mismo fabricante tiene diferentes maneras de dar solución a ese mismo inconveniente. Y con referencia a casos como lo de CKP, donde nosotros estamos muy acostumbrados a que manejamos la información de manera generalizada con el parque automotriz que tenemos en cada uno de nuestros países, sin tomar en cuenta vehículos que son importados, que a pesar de que pensamos que deberían de funcionar de la misma forma, su electrónica tiene ciertos cambios dentro de ellos. Y además de esto, creo que es muy importante que tomemos en consideración de que no podemos dar por sentado las cosas, a pesar de que en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, lo solucionemos de la misma forma, porque allí es donde podemos caer en tropezar con la misma piedra por dar por sentado las cosas. Listo. ¿Vamos a darle entrada a Arismendi? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Arismendi, por favor, habilita micrófono. Sí, bueno, tenía otra acotación anterior a la explicación que había proporcionado nuestro profesor en cuanto a la alimentación del cuerpo de aceleración. Ahora, bueno, automáticamente cambió mi opinión, porque al encontrarnos ahora que esos 5 voltios de referencia provienen, no que provienen, sino que se dividen en 3 partes. Si en casos esos 5 voltios de referencia llegaran a faltar, pues automáticamente el vehículo no va a encender. ¿Por qué? Porque no está alimentado el sensor CKP ni el del agua de levas, CMP. Entonces ya ahí cambiaría la cosa. ¿Qué fue lo que pude asociar con el caso que dijo nuestro compañero Alejandro? Que al caerse esos 5 voltios de referencia, pues el vehículo se le apagó. Entonces, podría también ese vehículo tener asociado esos 5 voltios dividido en diferentes lugares, así como ha indicado el profesor. Ok, perfecto. Claro, es que, amigo Arimendi, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y cada uno de los sensores que quieran alimentar con 5 voltios. Entonces vamos a tener sensores que llamamos sensores hermanados, ¿cierto? Pero es porque van a depender de la alimentación, porque la comparten en común. Entonces es muy importante que este concepto lo tengamos muy claro, porque imagínate tú a la hora de un diagnóstico, vamos a mirar este caso, estamos diagnosticando el cuerpo de aceleración de una Dodge Journey, ¿cierto? El vehículo dejó de prender, pero tenemos códigos de cuerpo de aceleración. ¿Y qué vamos a ir a hacer? Cambiamos el CKP, porque también tenemos que tener códigos de CKP. Cambiamos el CMP o cambiamos el cuerpo de aceleración o cambiamos los 3. Miren ustedes aquí la importancia de poder ir al diagrama y poder entender esta parte y quitarnos esa costumbre que, ojo, yo lo he hecho, ¿cierto? Porque nos toca a veces resumir procesos cuando tenemos mucho trabajo entrando a taller y necesitamos sacar trabajo de taller, de cambiar una pieza para poder, digamos, simplificar, coger un atajo, pero wow, mira que si simplificamos de una manera muy agresiva, vamos a terminar aquí en este caso reemplazando 3 componentes y el problema estaba en el circuito. Entonces, sí es muy importante establecer, trabajar con los diagramas, se lo repito hasta el cansancio,
Acostumbrémonos a obtener la información técnica. Gracias a Dios tenemos el Discord y vamos a empezar a montar ahí la biblioteca de información técnica y a compartirla. Sí, exactamente. Dependiendo la arquitectura que le coloque el fabricante a los distintos vehículos, por eso es que uno siempre tiene que apalancarse en la información. O sea, antes de ir a realizar cualquier prueba o algo, porque uno no sabe, por ejemplo, ahí en esos 5 voltios, sabemos que llegan a 5 voltios, pero no sabemos si, mire que ahí lo comparte con otros sensores. De pronto en otro vehículo no es así, no lo comparte con, mire que acá lo comparte con el CKP, que son sensores que van directamente con el encendido del vehículo. De pronto en otro vehículo, o sea, van para otro lado, van para otro sensor y por eso el vehículo enciende. En esta semana yo revisé una CX9, creo que coloqué unas fotografías ahí que no logré grabar porque, bueno, ahí tenía el cliente y eso. En ese vehículo me salía el código P2012, que se quedaba atascada la mariposa, se quedó atascada, cerrada. Y en los datos en vivo, yo coloqué los datos en vivo, los de la EPP, el pedal del acelerador. Al momento de pisar, yo veía que me movían, el pedal respondía, pero los TPS no se movían para nada. Fui adelante, desmonté el filtro, me fui directamente y traté de accionar el cuerpo de aceleración manualmente y veía que tenía un atasco. Lo logré mover y al momento de mover traje el escáner y veía que sí me respondían o sea, sí se movían. Al momento de yo hacerlo manualmente, veía que había movimiento en el escáner. Entonces ahí lo que hice fue desmontarlo y en este carro sí tiene unos tornillitos, lo logré quitar y al momento de verlo vi que había desgaste y le faltaban tres dientecitos. Esos 10 dientecitos hacía que se atascara y no se movía y el vehículo encendía. Lo único era que no respondía. En ese vehículo, bueno, encendía, no tenía código acá de voltaje, pero con la mariposa cerrada, totalmente cerrada, él encendía. Lo único era que no aceleraba. Por eso es que uno siempre, antes de revisar o hacer cualquier diagnóstico, hay que revisar la información técnica. Así como usted dice, hay muchas veces que uno por la rapidez a veces empieza con lo que uno, o sea, con lo que uno tiene, con la información que uno tiene, que aprendió uno. Y vamos a ver que a veces comete errores. Claro que sí, amigo. Bueno, vamos a proceder ahora. Vamos a dejar otras 3 participaciones para lo que vamos a continuar ahora, para que podamos ir avanzando. Vamos a cambiar aquí al color rojo y vamos a proceder nosotros ahora a seguir de dónde vienen las 2 señales, ¿cierto? ¿A dónde van a llegar esas 2 señales del TP1 y del TP2 para que terminemos de redondear hacia dónde nos vamos a ir? Miren ustedes que aquí ya nos piden que volteemos a la izquierda. Miren ustedes, de hecho se van las 3 juntas. Vean, miren. Se va esta tierra, se van las 2 señales. Vamos a ver de dónde viene esto. ¿De dónde creen ustedes? Entonces ya sabemos. 13, 14 y 15. Ahí vamos con los 3. Entonces estamos en el diagrama 5. Nos vamos al 4, ¿cierto? Buscamos en la derecha. Vamos a buscar allá en la derecha el 13, el 14 y el 15. Aquí está 13, 14 y 15. Entonces, el 13 y el 14 bajan. Vamos a ver hacia dónde bajan. Hacia la computadora de motor. Y el 15 también, pero otro pin diferente de la computadora de motor. ¿Listo? Entonces, ahí ya acabamos de redondear de dónde viene la información. Volvamos a la parte del cuerpo de aceleración del diagrama. Vamos a ir aquí otra vez, eso. Y vamos a ver el circuito del cuerpo de aceleración, o sea, del motor del cuerpo de aceleración. Qué pena. Vamos a ver ese circuito de dónde viene. Entonces, vamos yendo con los 2 cables que van alimentando el motor de la mariposa del cuerpo de aceleración, pin 3 y pin 4. Vamos al diagrama 6. Buscamos por la izquierda, como allá terminó por la derecha, buscamos aquí por la izquierda, pin 3 y pin 4. Vamos a ver hacia dónde coge. Y aquí llega a dónde. Vamos a ver cómo se llama este componente. Powertrain Control Module o computadora de motor.
O sea que los 6 cables del cuerpo de aceleración terminan en la computadora de motor. Ahora, hay otra cosa más que queremos tratar aquí el día de hoy acerca de este circuito. Hay una cuestión muy sencilla que vamos a ver acá, y es el cuerpo de aceleración electrónico. Vamos a tener acá que el TP1 arranca desde la parte baja y va ascendiendo, ¿cierto? El TP1, vamos a cambiar ese color para que nos quede más agradable la información. Vamos a poner aquí un color azul. El TP1 va desde el punto inferior hasta el punto superior, y el TP2 arranca desde los 5 voltios y baja. ¿Listo? Vamos a ponerlo así. Miércoles. La eléctrica sí no me quedó muy bonita acá. Vamos a poner el número 2 para que ustedes sepan que es el TP2. Y el número 1 para que sepan que este es el TP1. Ahora, ¿qué ocurre acá? Si vieron en pantalla en el video que se publicó, y lo pueden ver en cualquier datos en vivo. De hecho, yo sé que hay personas aquí que tienen esa información muy clara, y eso es pues algo muy importante, ¿cierto? Podemos ver que si el TP1 está en su posición mínima de 0.59, o sea, no va a estar en 0 del todo, mientras este está en 0.59, vamos a ponerle aquí abajo, que mientras el TP1 está en 0.59, entonces el TP2, que sería el otro, va a estar en 4, en 4.4 aproximadamente. Miren ustedes, 4.4 voltios. Ahora, este gráfico lo que nos quiere decir es que a medida que el TP1 sube, debe de disminuir el TP2. Entonces, si usted suma en esta parte inicial 4.4 más 0.59, le va a dar en total 5 volts o 4.99, pero le debe dar ahí cercano a los 5 voltios. Debe completarse la referencia. Entonces, si yo acelero parcialmente y tengo en el TP1 tengo 2 volts, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. Si en el TP1 tengo 2 volts, en el TP2 debo de tener cercano a 3 volts. Pueden ser 2.99. Lo que les quiero decir es que a medida que uno sube, el otro desciende. Y esa correlación se debe de manifestar en los datos en vivo, y lo debemos ver de esa manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto, ojo, a cómo funcionan los TP? No vamos a hablar de los APP. No vamos a hablar del pedal del pedal de aceleración. Vamos a hablar, las preguntas que vamos a hacer es respecto al TP. ¿Cómo funcionan estos dos TP? ¿Alguien tiene dudas para que las respondamos en este momento? ¿O algo que aportar? La pregunta mía, profe, es esta cuestión de 2 en 5 y termina en 0, y del 0 y termina en 5, cuando abre, es la pregunta, cuando abre la tortuga, estaríamos hablando de qué sensor, el 1 o el 2, y cuando cierra, así, me explico, ¿no? A la hora que uno pisó y abrió la tortuga, esa sería una señal. ¿Cuál sería la señal 1 y cuál sería la señal 2? Bueno, mira, Marconi, lo que es importante aquí mirar es lo siguiente. Una señal confirma la otra. Quiere decir, se necesitan de las dos para poder que la computadora de motor confirme que está la mariposa en el punto adecuado. ¿Ya? Entonces, lo que debes de tener en cuenta principalmente y grabarte en la mente para que no se te forme un enredo muy grande es lo siguiente. Mira, si el TP1 está en 1 volt, el TP2 justo en ese momento estaría en 4. Si el TP1 está en 4 volts, el TP2 tiene que estar en 1 volt. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debe de recorrer ese camino. Cada quien hace su camino y confirma la información a la computadora. Ojo, el TP lo que va a hacer es mandarle la señal a la computadora, cada TP, en qué posición cree cada TP que está la mariposa. Y cómo la manera de contrastarlo es que una sube y que la otra baja, y que deben de ser correlativas, que deben concordar. La computadora de motor, no los TP, ellos no piensan.
La computadora de motor es la que va a venir y va a decir lo siguiente. Oh, espérate un momentico. Esta información es correlativa porque 4.4 más 0.59 es lo más cercano a 5 volts. ¿Ok? Ahora, si usted tiene un TP en 4.4 y el otro lo tiene en 0.0 o lo tiene en 3 o lo tiene en 2, ¿qué cree usted que va a interpretar la computadora de motor? Va a decir, ojo, no concuerda, y enseguida pone en modo de protección el sistema del vehículo, el sistema TAC, Throttle Actuator Control. Vamos ahora con nuestro compañero Arismendi para que el profesor continúe con explicación. Aris. Estimado profesor, más que yo podría decir, o si se podría decir, el TP1 y el TP2 vendrían siendo inversamente proporcionales, como que aplicaría esa frase, porque mientras uno sube, el otro baja en la misma proporción. Vamos a decir, si estoy equivocado, usted me corrige, pero es proporcionalmente, mientras uno sube, el otro va bajando en la misma proporción. Sí, señor. Así es, Arismendi. Y es muy importante tener claro, ojo, que así estén juntos, no están revueltos. O sea, físicamente ellos no se cruzan allá en el cuerpo de aceleración en ningún lugar. ¿Ya? Cada quien tiene sus pistas, cada quien recorre su camino y cuando llega la información a la computadora es ella, es la computadora de motor quien contrasta si hay correlación entre los dos APP, entre los dos TP. ¿Listo? Bueno. Profesor, me gustaría aportar justamente esto que acaba de acotar nuestro compañero Arismendi, y Sí, es claro. que precisamente cuando estuvimos hablando acerca del caso, el famoso caso de nuestro compañero Héctor con cuerpo de aceleración electrónico hace yo creo que más de un mes ya, estuvimos hablando precisamente de esto que usted acaba de explicarnos en el gráfico con el comportamiento de TP1 y TP2. De que exactamente sí, son inversamente proporcionales entre ellos y que la sumatoria de los voltajes de referencia de cada uno nos da el voltaje de 5 voltios. Y es muy bueno que usted haya hecho hincapié en este aspecto de la información técnica y sobre todo el hecho de que varios de nuestros compañeros ya tengan este concepto lo bastantemente afianzado, porque es muy valioso el hecho de que nosotros vayamos conociendo a grosso modo cómo es el funcionamiento de estos cuerpos de aceleración y qué es lo más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer diagnóstico. Sé muy bien de que usted mencionó el no profundizar mucho el tema con los APP 1 y 2, sí, pero justamente tiene que ver esta interacción mía con este caso puntual del pasado. Y es porque muchas veces podemos confundirnos al momento de interpretar los datos en vivo y creer al momento de mostrar los gráficos que es el comportamiento que nosotros estamos buscando. Y por eso hice mención al caso de Héctor, porque precisamente los APP 1 y 2 estaban teniendo un comportamiento en ese momento como lo deberían estar haciendo los sensores TP1 y TP2. Y fue cuando le hice esa acotación a Héctor. Le dije, hey, aquí está bien que esté sucediendo, pero en estos sensores no están haciéndolo como debería ser, porque justamente es en TP1 y TP2 donde tienes que buscar ese comportamiento proporcionalmente inverso entre ellos, que es lo que te determina que están funcionando correctamente para que la computadora de motor no diga que hay un problema de correlación entre esos sensores. Por favor, Héctor, coméntanos lo que tenías para decir al respecto. Que no podemos hacer un diagnóstico si no tenemos la información primero de cada vehículo. Entonces, nada más era mi intervención para eso, para dejar un poco claro cómo el cuerpo de aceleración trabaja con dos mecanismos, con dos motores, uno para abrir y uno para cerrar. Si uno trabaja mal, uno de los dos, en automático tenemos un código de falla. Entonces, hasta ahí nada más voy a aportar para darle paso a los demás. Ok. Bueno, yo les voy a decir esto.
Ya desde aquí, de esta parte de la sección, vamos a pasar al laboratorio, porque trajimos un cuerpo de aceleración, vamos a desarmarlo y vamos a ver, según lo que ha dicho el amigo Héctor aquí, ¿cierto? Si hay dos motores o hay un solo motor que tiene la capacidad de trabajar hacia adelante y hacia atrás. Bueno, miren muchachos, aquí está. Volvemos a tener el cuerpo de aceleración aquí. Ya soltamos los 6 tornillos, los 7 que trae, y ya puedo proceder yo a levantar esta parte, que es la parte negra de los TPS. Voy a hacerle algo de fuerza a esta específicamente por esta zona, y aquí saqué toda la parte electrónica, o digamos la parte que dicen que es inteligente del cuerpo de aceleración. Entonces, aquí está el pin, el conector, mire, ahí están los pines y el conector, y aquí está el lugar sobre el que ruedan los TP. Pero wow, miren ustedes aquí que es muy diferente a lo que venimos viendo normalmente, que son pistas con escobillitas. Miren este cuerpo de aceleración, son 2 círculos, uno encima de otro, y así funciona. Al momento en que giro la mariposa, miren, cuando muevo la mariposa, y miren ustedes que cuando este gira, cambia la posición, miren la posición cómo cambia allá, y esa posición cuando cambia, lo interpreta en esta otra parte, miren ahí, lo interpreta en cada uno de los punticos y ahí donde se obtiene la información de cada uno de los 2 sensores. ¿Listo? Esta es la parte a la que le quieren atribuir inteligencia del cuerpo de aceleración. Les digo, esto no es inteligente, esto es un sensor. Bueno, 2 sensores en realidad. Entonces vamos a ponerlos por acá a un lado, no los necesitamos ahora. ¿Qué nos queda en este cuerpo de aceleración, señores? Ya tenemos aquí, quitamos la parte lógica, lo que nos queda es el motor. Un motor, específicamente un motor, es lo que tiene este cuerpo de aceleración, y lo voy a sacar en estos momentos. Miren, señores, parece que fuera un motorcito, aunque es mucho más grande y con más testosterona, un motor de los juguetes que teníamos de niños, de esos juguetes que tenían motorcitos, ¿cierto? Y las ruedas giraban en los vehículos por este tipo de motor. Bueno, ese es el motor que lleva ahí. Y este es el hueco donde va el motor. Yo quiero que se logre ver algo que hay allá adentro. No sé si lo logren notar, una suciedad que hay allá. Miren a ver si lo logran ver. Si no, bueno, me tocará a mí, pero ahí está la suciedad allá adentro. Hay un líquido allá, líquido que les voy a contar qué ocurre. Cuando se limpian los cuerpos de aceleración y se limpian de una manera no adecuada, terminan por venirse residuos de gasolina, de solventes o hasta agua, cuando en la operación del vehículo esta Dodge Journey trae el cuerpo de aceleración en la parte baja, o sea, muy bajo, ¿cierto? Y digamos que puede llegar algo de agua y generar corrosión o de cualquier tipo de contaminante, pero aquí no nos va a hacer ningún daño porque es en la zona del motor. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero hacer aquí? ¿Qué nos quedó? Quito el motor. ¿Qué nos quedó aquí? Alguien que participe. ¿Qué nos quedó aquí en la mano? Nos quedó algo. Nos quedó un cuerpo de aceleración mecánico. Eso es lo que tenemos aquí ahora mismo. Un cuerpo de aceleración mecánico. ¿Por qué? No tenemos motor, no tenemos TPS, ¿ya? Ahora, vamos a proceder con lo siguiente. Voy a dejar ya la carcasa del cuerpo de aceleración a un costado. La intención que yo tengo acá es mostrarles el motor, comprobar que este motor funciona y cómo trabaja. Resulta que sucede que el cuerpo de aceleración, el motor del cuerpo de aceleración, está sometido a ¿qué? A una señal PWM, ¿cierto? Como no tenemos aquí un generador de señales en el momento, lo que me interesa mostrarles a ustedes acá es que este motor del cuerpo de aceleración tiene la capacidad de trabajar, y yo quiero que ustedes vean cómo trabaja. Entonces, para eso tengo una fuente regulada. Ahí la tengo, vamos a encenderla. Déjenme, yo hago las conexiones primero acá. Ahora, es un motor. Lo voy a conectar en un sentido. Aquí lo voy a conectar. Positivo acá, negativo allá. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí se logra ver todo. Listo. Vamos a encender la fuente. Y ahora mismo estamos ¿en qué? En 0 voltios. Vamos a darle poco a poco. Poco a poco. Ahí ya tenemos 1 voltio. 1.8. 1.9. 2 voltios.
2.6, ahí comenzó. Ok, listo. Entonces miren lo que vamos a hacer acá. Como está en sentido antihorario, 2.6, a medida que yo incremente el voltaje, tiene que funcionar cada vez. Ahí están 10 voltios. Vamos a seguir hacia arriba. Vamos a llevarlo a unos 13 y medio. Eso. Ahí está funcionando a máxima capacidad. Listo. Ahí está en sentido antihorario. Vamos a bajar el voltaje y ahora vamos a hacer lo siguiente. Y esta pregunta me la va a contestar alguien. ¿Qué pasa si yo paso la Tierra ahora para el otro lado? Eso es una pregunta básica de electrónica, pero yo quiero que me la contesten. ¿Qué pasa si yo invierto ahora? Se invertiría el giro del motor. Vamos a comprobarlo. A ver, ¿para dónde está girando? Vamos a comprobarlo ahí. Vamos a bajarle un poquito de voltaje para que podamos ver más fácilmente el giro. Míralo ahí lo tengo en 1.6 voltios. Está girando casi sin fuerza, pero ahí va. Ahí está, 1.4 voltios, miren. Ahí está girando en sentido horario. ¿Listo? Y lo mismo, si sube el voltaje, aumenta la velocidad del motor. ¿Listo? Ojo. Entonces vienen las preguntas. Si este motor tiene la capacidad de actuar según el voltaje, de que yo pueda abrir y cerrar, si en el cuerpo de aceleración nadie está invirtiendo los polos. ¿Qué pasa ahí? O si lo está haciendo, quiero que alguien participe y conteste esta pregunta al respecto. Nada, quería acotar sobre la posición que lo invierte y varía, ¿no? La velocidad va a un solo sentido, le inviertes la polaridad y va para el otro sentido, ¿no? Para el sentido opuesto. Solo quería cortar eso. Sí, la pregunta es, ¿cómo trabaja en el cuerpo de aceleración? Porque es que en el cuerpo de aceleración no voy a estar yo allá variando el voltaje. Ojo, que lo que le llega a este motorcito no es una subida y una bajada de voltaje de esta manera. Le llega es una señal PWM. Ahí lo que están funcionando o enviando las señales serían los TP, el TP1 y el TP2. Ok, pero independiente a la señal de los TP, ojo, de los TP, ¿qué le llega a este motor? Miren, yo saqué el motor, lo mismo que está montado ya en el vehículo, lo tengo en mis manos ahora mismo. Y lo tengo alimentado con un positivo y un negativo. Voltaje positivo y voltaje negativo. Pero no le puede llegar así de esta manera, porque mire que yo aquí lo muevo, le aumento el voltaje y sigue girando en sentido horario, y si lo disminuyo, sigue en sentido horario. O sea que en teoría, si trabaja de esta manera, la mariposa solo abriría y no cerraría. Ok, vamos cercanos, pero ojo, que acuérdese que es que una cosa es una señal análoga y otra cosa es digital. Entonces, por ahí va el sentido. Siguiente con su respuesta. Muchas gracias. Nosotros vamos a recibir un porcentaje y ese porcentaje es lo que nosotros conocemos como señales de pulso modulado, PWM. Y en función de ese porcentaje vamos a tener la apertura, el grado de apertura de nuestra mariposa del cuerpo de aceleración. Ahora, en este caso, nosotros no vamos a tener una variación directa, o no es una manipulación que estamos haciendo en el circuito, sino que ellos van a actuar en respuesta a lo que recibe de nuestro APP1 y APP2. Y esa respuesta que vamos a tener de nuestros sensores APP es lo que vamos a nosotros recibir en nuestro motor como un porcentaje, como ese PWM. Correcto, César. Muy importante la acotación. Bueno, por acá ya acabamos de terminar las prácticas del día de hoy. Cuando usted muestra el cuerpo de la aceleración, en la parte que no y en la parte donde están las tarjetas, ahí hay unas señales. Una que es en la parte superior del círculo y otra más pequeña. Haciendo como algo, usted dice que desacelera y acelera, pero va acelerando. Esos dos piñones no tienen que ver con que devuelva la mariposa y acelere la mariposa con los de eso, del cuerpo de aceleración. Bueno, yo tomo por acá. ¿Tú te refieres específicamente a esta parte que está aquí? Exactamente, sí, señor. Pues mira, lo que pasa es esto, que si yo muevo la mariposa, entonces va
a variar la posición de los TP. Y si varía la posición de los TP, la computadora va a poder confirmar cuál es la posición real. Mira, ¿cuál es la posición real? Míralo ahí. ¿Cuál es la posición real? Si está aquí, si está allá, si está acá, si está en el reposo, si está... ¿Cuánto de reposo? Porque es que no es lo mismo un reposo aquí que este, mira. Este otro pequeño movimiento. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer, lo que hace el TP es enviarle la información a la computadora de cuál es la posición actual de la mariposa para que cuando la computadora vaya a actuar, pues conozca la información actual, sepa hasta dónde llevarlo y hasta dónde devolverlo de acuerdo al porcentaje que se pise en el acelerador, ¿ya? Lo que pasa es que cogimos el sistema TAC, que es el Throttle Actuator Control, y lo dividimos en partes. Hoy estamos con el cuerpo de aceleración de la Journey. Puede ser que para la próxima clase o en la que sigue más arriba tengamos un pedal de aceleración. Y entonces ya hicimos el circuito del cuerpo. ¿Qué tal si nos vamos a estudiar la parte del pedal y después nos metemos a darnos la pela con la computadora y con la información lógica que se debe tener para que este sistema trabaje de manera correcta? ¿Listo? ¿Cuál es la intención? La intención hoy, amigos, es desnaturalizar el cuerpo de aceleración electrónico, perderle el miedo, perderle ese temor que nos lo han metido y que nos ha llevado en muchos casos a pensarlo dos veces antes de tocar. Ahora, les digo, hay un vehículo que en 2 ocasiones me ha hecho quedar en ridículo para hacerle reaprendizaje, a hacer el relearn de la posición de la mariposa con el escáner Autel. Y ese vehículo es la Traverse, la Chevrolet Traverse. Me ha puesto en ridículo porque con el Autel, sencilla y llanamente, ojo, antes de las últimas actualizaciones, no cogía, no daba. Y me voy yo donde un amigo mío con un F-Car, y con el F-Car sí se pudo. Entonces, en ese momento digo yo, wow, ¿qué pasó aquí, hermano? Entonces, llegué yo y actualicé el escáner, compré un año de actualización más y ya ahora puedo yo hacer ese de aprendizaje en las Traverse. Sin embargo, ese vehículo para mí era un mito que yo tenía, que no me dejaba avanzar, porque yo decía, listo, tengo el concepto muy claro, sé cómo trabaja, sé cómo funciona. Hey, Traverse, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me dejas avanzar? ¿Por qué no puedo contigo? Si yo sé qué tienes allá adentro. Sencilla y llanamente, el software que tenía mi escáner en el momento no tenía la calibración o no tenía la información adecuada para realizar ese procedimiento tan sencillo. ¿Listo? Entonces, por esto es que muchas veces un solo escáner nos sirve como escáner de batalla, pero hombre, puede ser que no sea el único escáner que necesitemos en nuestro taller. ¿Listo? Es así. Y justamente cuando usted hizo esa acotación, nuestro compañero Antonio levantó la mano, porque me imagino que por allí va lo que quiere aportar. Antonio, por favor. Sí, bueno, profesor, yo quiero conocer cuáles son los pasos para realizar un aprendizaje a un cuerpo de aceleración. Bueno, Antonio, los pasos son muy sencillos, ¿ya? Lo primero que todo, usted siempre que haga una afinación de motor, siempre que usted desmonte un cuerpo de aceleración o que usted intervenga el sistema de admisión, ¿cierto? Al terminar su proceso, usted va a ir a hacer el relearn, a hacer ese reaprendizaje. ¿Con qué? Con el escáner. ¿Dónde? Si tiene un Autel, en las funciones especiales. Ahí va a estar presente. Ahí le va a decir. Ahora, hay que tener cosas presentes a la hora de hacer el relearn. Ojo, que no hayan fugas de vacío presentes. Porque si hay fugas de vacío presentes, por mucho que usted le dé reaprendizaje, no va a coger. Y ahí es donde la gente se enloquece, pero es que no me coge. Hombre, pero es que mira que no apretaste bien el múltiple de admisión, te des una entrada de aire por donde no debe de haber. ¿Cómo te va a funcionar el relearn? La computadora tampoco viene con ratchet incluido y tampoco va a ser magia, ¿cierto? Entonces, es muy importante controlar todos los aspectos mecánicos antes de correr el relearn. Ahora, vuelvo y les digo, se puede en algunas marcas y vehículos hacerlo de manera manual. ¿Listo? Abriendo switch, pisando el acelerador, volviendo a cerrar switch, hay procedimientos. También está, como en la marca Suzuki, que me ha tocado en varias ocasiones,
te va a desconectar la batería por unos 5 o 10 minutos y dejar que se descarguen todos los capacitores de la computadora. Cuando volvás y conectes, cuando conectes nuevamente, se va a restablecer. Ahora, en los for hay un paso que muchas veces no está en las pruebas especiales porque no le sale a uno procesos especiales o pruebas especiales en for, pero está lo que es el borrado de memoria CAM, Keep Alive Memory, y con ese proceso también restablecemos las RPM. En Kia, ¿cierto? Está, es un proceso de restablecer todos los reaprendizajes, o también creo que lo dice como autoadaptativos. Entonces mira que la palabra cambia. Relearn, reaprendizaje, autoadaptativos. Puede ser que en la Journey, el menú para acceder a hacer el reaprendizaje dice malfuncionamiento. Te metes por malfuncionamiento y ahí está el reaprendizaje. ¿Listo? Entonces, la idea es que a la hora que vayas a hacer un reaprendizaje, te concentres muy bien en lo que vas a hacer, y si tienes dudas o no te está funcionando, aquí tienes un gran grupo. Mírense, aquí están ustedes en pantalla ahora mismo, participando activamente. Tenemos un gran grupo que está dispuesto a colaborar, a ayudar, a dar soporte. Todos estamos aquí en este canal y en este grupo para dar soporte y nos ayudamos mutuamente. Entonces, no tengas miedo la próxima vez que vayas a hacer un relearn. Por acá, nuestro compañero Alejandro tiene algo que decir al respecto. Carlos Julio, Cruzo y Marconi. Ok, perfecto. Bueno, profe, toqué madera, como dice. Alejandro de República Dominicana está aquí presente con nosotros hoy. Bueno, profe, una pregunta para todos. ¿Cuál fue el procedimiento que usted hizo para determinar de tapar el cuerpo de aceleración? Bueno, mira, Alejandro, aquí en los códigos de falla, el 2101 dice rendimiento del motor de control del acelerador electrónico. ¿Qué me da a pensar eso? Que este motorcito, ¿ya? Este motorcito no está rindiendo. ¿Pero por qué no está rindiendo el motor? ¿Por qué no está rindiendo el motor? Porque sencilla y llanamente, cuando aquí actúa, ¿cierto? Cuando da la fuerza, el engranaje que va montado acá, no está pasándole el movimiento a los TP. Entonces, no hay problema de correlación con los TP porque ambos TP están donde deben de estar. Están mandando los voltajes que tienen que mandar. Sin embargo, no hay correlación, o sea, sí hay correlación, pero nos da el código de falla porque no detecta que tira a hacer movimiento y lo pierde. Ambos, los dos sensores, detectan que trató de acelerar con los APP del pedal, trató de acelerar, pero ¿qué pasó? No se convirtió en realidad. Ahí sí la correlación entre los APP y los TP no fue correlativo. O sea, si presionaron tanto porcentaje allá, ¿por qué los TP no obtuvieron lo mismo? Porque peló el motor, porque hubo un problema a la hora de aplicar el motor. Ahora, siguiente código de falla. Este caso fue muy basado en códigos de falla, porque si ustedes ven el video una y otra vez, en los datos en vivo no había información relevante que nos llevara a pensar que había un problema de correlación de TP. Miren el siguiente código, P2110, sistema de control de la mariposa del acelerador electrónico, RPM limitadas forzadas. Y en otros escáner puede salir que sale stuck, que sale que está atascado, sale así de esa manera. Entonces, ambos códigos que están almacenados me llevan a pensar a mí que la información, que el motor del cuerpo de aceleración no está aplicándose en la mariposa y por ende los TP no están trabajando correlativos con los APP. Ahora, en esto sí es muy importante. Si yo me voy a los datos en vivo, miren el video una y otra vez, los datos en vivo solamente, la información ahí que me importaba ver era que no hubiera correlación en los TP, ¿ya? Que no hubiera problemas de correlación en TP. Una vez que confirmé que no había problemas de correlación en TP, el código de falla era basado en esto, en que el engranaje estaba malo. Ahora, hay que hablar de otra cosa más. Amigo Alejandro, basados en la experiencia de trabajar la marca, de trabajar
ese tipo de vehículo, ¿ya? Yo pude establecer de que esa falla era igual a las otras 43, 45 o 48 que ya hemos trabajado, y que es que, ojo, Arismendi se asustó ahí, yo vi que se asustó un poco, pero escucha, Arismendi, resulta y sucede, y eso no se los mostré ahora, vamos a ver si aquí se los acerco y lo logran ver el engranaje. Miren ustedes, a ver, esta parte de los dientes aquí del engranaje, ahí lo voy a acercar más, para que así lo logran ver bien, me dicen si se logra ver, para acá, para allá. A ver, ¿para dónde? Sí se ve bien, se ve el desgaste que tienen los primeros dientes. Es correcto. Entonces, ese desgaste en los primeros dientes me habla acerca de la obsolescencia programada que tiene el fabricante con respecto a los materiales utilizados para fabricar esta pieza. Esto es un problema de ingeniería, pero ojo, es un problema controlado. ¿O ustedes creen que ellos no saben a cuántos kilómetros iba a desgastar este material estando rozando con otro de las mismas características? Exactamente. Esa pieza la fabricaron y ellos hicieron estudios, obtuvieron pruebas de desgaste, y al obtener pruebas de desgaste dijeron, bueno, listo, esto está perfecto, hermano. Mire, nosotros vamos a vender este vehículo nuevo de fábrica, y a los 3, 4 años de uso, más o menos a esa altura, el cliente va a tener este problema y vamos a vender cuerpos de aceleración como locos. Hicieron un buen asocio con la marca que le fabrica, este es Mopar, con la marca que fabrica los cuerpos de aceleración, y es un negocio redondo. Y así como pasa con los cuerpos de aceleración, pasa con otras múltiples piezas en el vehículo. Obsolescencia programada. Calculan los materiales empleados, cuál es la duración que van a tener, y en base a eso hacen ellos su proyección de ventas a futuro. Lo que ellos no tienen en cuenta es que muchas veces cuando se daña, el cliente dice, no, yo me cansé de comprar yo no voy a comprar ese cuerpo de aceleración Mopar que vale, vamos a hablar a precio colombiano, $1,500,000, $1,600,000. O sea, estamos hablando en dólares como unos $400 aproximadamente. Dicen, no, yo voy a comprar el chinito que me vale $125. Y resulta que sucede que el chinito puede ser que tenga la pieza más resistente o la tenga de la misma calidad, pero cuando se vuelva a dañar al mismo tiempo que se dañaba el original, va a ser más económico reemplazar uno de $125 que uno de $600. Vamos con nuestro compañero Marconi, que tiene una pregunta. Ok, Marconi. Primero que todo, no se pongan el casco todavía. Le voy a responder lo que usted preguntó ahorita. Eso que usted preguntó de que cómo funcionaba invertir la dirección del motor ocurre por algo que se llama puertas inteligentes. Y en el lenguaje de la computación binario, abrir, cerrar, sí, 1 o 0. Ocurre en la televisión cuando tú prendes el botón de encendido. En la televisión hay 2 voltajes para encender, 5 volts, para apagar 0 volts. A la hora que tú puchas, una vez marca 5, abierto. Pasan los 5, da la orden en la memoria de la televisión que prenda. Vuelves a puchar, marca 0 y quita la memoria de la televisión, manda la orden de apagado. Eso se llama puerta lógica, que es lo que se usa actualmente. Segundo, lo que usted llama obsolescencia programada es como se llama por ley de los mercados. Está establecido que se haga así para evitar el que pueda pasar lo que pasaba antiguamente, que te duraba un equipo 20, 30 años. Entonces no tenías que estar tanto consumo de comprar cosas. Ahora no, ahora se hace de esa manera para obligar al cliente a que compre reemplazos y demás. Correcto. Ahora, pónganse los cascos porque vienen las pedradas. Primero, yo le pregunto a usted, en el caso de esto, yo hice una comparación mental. En el caso de los famosos sensores o potenciómetros que tienen el cuerpo de aceleración, yo hice la similitud a un reloj o un tornillo. Cuando uno está quitando, por ejemplo, balatas de freno en el tornillo de la izquierda de la tortuga del freno, tienes que moverte hacia el fondo de la camioneta. Pero cuando lo vas a zafar, en el caso de la derecha, lo tienes que mover hacia adelante. Es lo mismo, me imagino, que pasa en los potenciómetros del cuerpo de aceleración. Es un reloj donde tú, mirándolo de frente, estás moviendo a las 3 de la tarde, pero si lo miras de frente igual, en el otro lado estarías mirándolo a las 3 de la tarde, pero como es invertido, lo mirarías a las 9 de la noche.
Sí, es una similitud. Lo otro, esa correlación en sentido opuesto, decirlo de una manera, de los potenciómetros, se podía utilizar para revisar la relación entre ellos que esté correcta, es decir, uno está en 1 y el otro está en 4, por ejemplo, para que complete los 5 de referencia. Es mi pregunta. Me gustaría intervenir justamente en eso que acabaste de preguntar, Marconi, porque justo es una de las cosas que pensamos que no puede suceder, pero sí sucede. Y es que tengas un error en un TP y en el otro te esté funcionando correctamente. Entonces, si tú tienes la variación de voltaje en el TP1 y el del TP2 no se corresponde, vas a tener mal funcionamiento, así el TP1 funcione bien. Sí o sí, ambos tienen que trabajar inversamente proporcional para que exista un funcionamiento correcto y la computadora no despierte el error. Si uno está mal, el otro, así esté bien, no va a funcionar correctamente. Entonces, ya yo creo que literalmente la misma pregunta se responde. Correcto. En este caso lo puedo hacer, por ejemplo, en mi caso, que tengo 2 multímetros conectando los multímetros al mismo tiempo, en un TP y en el 1 y el otro en el 2, y ahí me podría dar a mí la relación que existe entre los dos, por ejemplo. ¿Cómo se reflejaría en el escáner esas fallas o errores que puedan tener los TP? En ese caso, ¿cómo se reflejaría en el escáner? En algunos X, no sé, sé que todos los escáneres no son iguales, pero en algunos se refleja con una señalización, por ejemplo, un término de, por ejemplo, en el caso del MAP, como decimos, MAP, que sale así, o en otro lenguaje, en algún otro scan. La pregunta es esa. Cuando yo hago la chequeado, que en este caso está en la computadora del motor, en este caso me lo reflejaría como un parámetro igual que el MAP, igual que el sensor de oxígeno. Creo que entendí que quisiste decir que cómo encontrar los TP en el escáner y que si siempre se muestra de la misma manera. Correcto. Bueno, normalmente lo vas a encontrar como TP, como TPS. Sin embargo, podría aparecer alguno que diga la palabra explícita como tal, como control de aceleración, no sé. Lo puedes encontrar, pero lo más común es que aparezca como TP, ¿ya? De ahí para allá, ya es cuestión de que tú interpretes según la marca. Te puede salir hasta en alemán, hermano. Sí. Digamos, la cosa es que cuando estés viendo los datos en vivo, sepas interpretar cuáles tienen que ver con lo que quieres analizar y cuáles no. Correcto. La pregunta era en realidad que si eso se me refleja como un parámetro en el escáner. Era la pregunta. Claro, lógicamente, puede ser en alemán, en inglés, en esto. La pregunta era si se reflejan como parámetros en el scan, como se reflejan los del short train o como se refleja lo del map. Esa es la pregunta. Si se reflejan a veces en algunos escáneres. Si ves la clase que se publicó, el video que se publicó, en los datos en vivo, específicamente en la primera parte que se muestran los datos en vivo, ahí está la información de los voltios del TP1 y los voltios mínimos del TP1. También habla de los voltios del TP2 y los voltios mínimos del TP2. Son 4 ítems. Son 4 ítems. Que no los debes de confundir, ojo. Exactamente. Se reflejan en voltios y se reflejan en % también. En voltaje. En voltaje. Ambos se reflejan en voltaje. Siempre van a ser en voltaje. Sí. Y vas a tener el parámetro mínimo y el parámetro actual. Bueno, ahorita una acotación en cuanto a esto. Y es que hay ciertos, yo creo que para el proceso de diagnóstico más a detalle. En el escáner sí tenemos una información fiable que nos sirve a nosotros para determinar si el funcionamiento es correcto o no. Pero existen circunstancias en las cuales ocurren fallos, y yo creo que lo hablamos también en el grupo, yo creo que en 2 oportunidades, que esos fallos son muy pequeños o por periodos de tiempo muy cortos. Y para que podamos ver
esos malos funcionamientos o interrupciones en la señal de los TP1 y TP2, es necesario que lo hagamos con un dispositivo que trabaje a mayor velocidad, es decir, osciloscopio. Sí, funciona muchísimo el escáner para el proceso de diagnóstico, pero van a haber ciertas situaciones donde estamos obligados a utilizar el osciloscopio por la velocidad que se nos muestra esos gráficos. Pregunta, ¿el osciloscopio tiene que ser específicamente un osciloscopio o en mi caso, por ejemplo, que tengo un escáner que trae osciloscopio o graficado la señal, también me serviría? No necesitas un osciloscopio que venga incluido en el escáner. Si lo tienes así como los como los Autel que traen de una vez el aditamento de osciloscopio, chévere. O si es como un Snap-on que de una vez ya traen incorporados en sí la función de osciloscopio. Pero puedes hacer el dispositivo por separado, que yo recomiendo que sea por separado. Pero ojo, que no se vaya a confundir el amigo Marconi con los datos en vivo y creer que son lo mismo, que graficar los datos en vivo son lo mismo que el osciloscopio. No, realmente no, porque cuando estamos viendo los datos en vivo, no estamos viendo la señal en tiempo real que está ocurriendo en el sensor. No, nosotros lo que estamos viendo con cierto delay, con cierto retraso, es que está ocurriendo en el sensor, pero primero viaja la información a la computadora, de ahí viaja al escáner, y todo ese tiempo de procesamiento nos quita el tiempo real, el tiempo exacto, perfecto. Pero eso ya es para casos muy específicos donde se requiere hacerlo de esta manera.